Mi familia me abandonó moribunda en el hospital para estar con mi hermana, pero 3 años después la verdad salió a la luz, y la venganza que el destino les dio los dejó destrozados. Tengo 25 años, trabajo como instructora de artes marciales mixtas, y necesito sacar esta historia de mi pecho porque lo que pasó hace 3 años básicamente destruyó cualquier relación que tenía con mis padres y mi hermana. La cosa es que durante mucho tiempo pensé que yo era la mala de la película, ya sabes, que tal vez había hecho algo terrible para merecer que mi familia me abandonara así. Pero resulta que no. Resulta que ellos mintieron sobre todo, y ahora la verdad finalmente salió a la luz, y todo está explotando de maneras que nunca imaginé. Supongo que debería empezar por el principio, cuando todo era relativamente normal. Crecí en una familia que parecía típica. O sea, mis padres Robert y Patricia siempre fueron un poco más cercanos a mi hermana Sophie que a mí, pero nunca pensé mucho en eso, tipo simplemente asumí que así eran las cosas. Sophie es 4 años menor que yo, y siempre fue como la niña dorada de la familia. Ya sabes, la que podía hacerlo, que quisiera, y mis padres la apoyaban en todo. Yo, en cambio, era más independiente. Me metí en las artes marciales cuando tenía como 14 años, y mis padres nunca estuvieron muy entusiasmados con eso. Decían que no era muy femenino o lo que sea, pero me dejaron seguir porque sacaba buenas calificaciones y no causaba problemas. Cuando tenía 22 años estaba en mi último año de universidad, viviendo en el campus que quedaba como a 2 horas de la casa de mis padres. Sophie, para ese entonces, tenía 18 años y acababa de anunciar que estaba embarazada, y mis padres estaban súper emocionados con eso, tipo más emocionados de lo que los había visto en años. Yo también estaba contenta por ella, la verdad. Sí era joven, pero ella parecía feliz, y mis padres iban a ayudarla con todo, así que pensé que todo estaría bien. El día que todo cambió fue un martes de noviembre, creo, o tal vez era miércoles. No estoy completamente segura, pero era a mediados de semana definitivamente. Sophie entró en labor de parto, y mis padres me llamaron para avisarme. Yo estaba en medio de clases, pero recuerdo que pensé, esta es mi oportunidad de ser la hermana mayor increíble, de aparecer y sorprender a Sophie y estar ahí para ella. Así que terminé mis clases rápido, agarré mi mochila, me subí a mi Honda Civic 2015, ese auto me encantaba. Lo había comprado yo misma trabajando en un gimnasio local, y manejé hacia el hospital donde Sophie estaba. El hospital quedaba como a hora y media de la universidad si el tráfico estaba bien. Recuerdo que iba escuchando música, probablemente algo de Spotify, y estaba pensando en qué podía comprarle a mi sobrina cuando naciera. No tenía mucho dinero, pero había ahorrado como $200 que pensaba gastar en regalos para el bebé. Iba por la autopista, manejando normalmente, literal haciendo todo bien, cuando de la nada este camión enorme se me atravesó. No tuve tiempo de reaccionar. O sea, un segundo estaba ahí manejando, tranquila, y al siguiente todo era metal retorciéndose y vidrio quebrándose y yo gritando. James Mitchell, ese era el nombre del tipo que manejaba el camión. Tenía como 45 años y estaba completamente borracho, tipo 3 veces arriba del límite legal de alcohol en la sangre. El impacto fue terrible. Mi auto quedó destruido completamente, y yo quedé atrapada adentro con fracturas en ambas piernas, 3 costillas rotas, un brazo roto y una contusión cerebral severa. Los paramédicos después me dijeron que tuve mucha suerte de sobrevivir, que el impacto fue tan fuerte que fácilmente pude haber muerto ahí mismo. Lo siguiente que recuerdo es despertarme en el hospital. No sé cuánto tiempo después, tal vez horas, tal vez un día, todo estaba borroso. Tenía tubos por todos lados, me dolía absolutamente todo el cuerpo, y lo primero que pensé fue, ¿dónde están mis padres? ¿Dónde está mi familia? Una enfermera estaba ahí, y le pregunté por ellos, y ella me dijo algo vago, sobre que habían sido contactados. Yo asumí que estaban en camino, que llegarían en cualquier momento, porque eso es lo que hace la familia, ¿no? Cuando alguien que amas tiene un accidente terrible, dejas todo y corres a estar con esa persona, pero no vinieron. Pasó el primer día, y nada. El segundo día, y tampoco. Yo seguía preguntándole a las enfermeras, y ellas me decían que sí habían contactado a mis padres, que les habían explicado la gravedad de la situación, pero que mis padres habían dicho que no podían venir, porque mi hermana acababa de dar a luz y necesitaban estar con ella. Al principio traté de entenderlo, tipo, ok, Sophie acaba de tener un bebé, eso es importante. Tal vez en unos días cuando las cosas se calmen vendrán a verme. Pero lo que yo no sabía en ese momento, lo que me enteré mucho después por los registros médicos, es que los servicios de emergencia contactaron a mis padres literalmente desde la escena del accidente. Los paramédicos dijeron que yo había estado en un choque terrible,
que estaba gravemente herida, que necesitaban que fueran al hospital inmediatamente. Y mis padres, o sea, literalmente mis padres, dijeron que no podían ir porque su otra hija estaba dando a luz, y que por favor no los llamaran de nuevo. ¿Puedes creerlo? Les pidieron específicamente a los servicios de emergencia que no los contactaran otra vez sobre mi situación. Entonces ahí estaba yo, sola en ese hospital por días, pasando por cirugías, despertándome de anestesia sin nadie a mi lado, llorando de dolor tanto físico como emocional, porque no entendía qué había hecho mal para que mi familia no quisiera estar conmigo. Los doctores tuvieron que operarme las piernas 2 veces, porque las fracturas eran muy complicadas. Me pusieron varillas de metal y tornillos, y cada vez que despertaba, esperaba ver a mi mamá o a mi papá ahí, pero nunca estaban. Quienes sí estaban, eran mis amigos de la universidad. Mi mejor amiga, Kate, que estudiaba enfermería, vino a verme tan pronto se enteró. Llegó con otros 3 amigos del gimnasio donde yo daba clases, y cuando me vieron todos se pusieron a llorar. Yo también lloré, pero no solo por el dolor físico, sino porque estos amigos, personas que conocía desde hacía solo un par de años, se preocupaban más por mí que mi propia familia. Kate literalmente se quedó durmiendo en una silla en mi habitación las primeras 3 noches, y mis otros amigos se turnaban para visitarme. Me traían comida del exterior porque la comida del hospital era horrible, y simplemente estaban ahí. Después de una semana, finalmente recibí una llamada de mis padres. Una semana completa, 7 días después del accidente, mi mamá me llamó, y yo estaba tan desesperada por escuchar su voz que contesté inmediatamente, tipo pensando que tal vez se iban a disculpar, que iban a explicar por qué no habían venido, que me iban a decir que venían en camino, pero no. En lugar de eso, mi mamá empezó a regañarme. Me dijo que había sido extremadamente irresponsable de mi parte manejar a sorprender a Sophie, que debía haberme quedado en la universidad, que por mi culpa ellos habían tenido que lidiar con el estrés de saber que estaba herida mientras intentaban disfrutar del nacimiento de su nieta. Literalmente me culparon del accidente. Mi papá se puso al teléfono y me dijo que era mi responsabilidad haber manejado con más cuidado, que claramente había hecho algo mal para terminar en un accidente tan terrible. Yo intenté explicarles que un conductor ebrio se me había atravesado, que no había sido mi culpa en absoluto, que los reportes policiales lo confirmaban todo, pero ellos no querían escuchar. Mi mamá dijo algo como, «Siempre has sido tan impulsiva, Emma, por eso te pasan estas cosas». Y luego, colgaron diciendo que tenían que volver con Sophie y la bebé. Después de esa llamada, creo que algo dentro de mí se rompió, ya sabes, más allá de los huesos rotos y las heridas físicas. Me di cuenta de que mis padres realmente no me querían ahí, que realmente me culpaban por arruinar su momento feliz con el nacimiento de Lily, así se llamó la bebé. Y lo peor es que parte de mí empezó a creerles, tipo, empecé a pensar que tal vez sí era mi culpa de alguna manera, que tal vez si hubiera sido más cuidadosa o hubiera tomado otra ruta, o simplemente me hubiera quedado en la universidad, nada de esto habría pasado. La recuperación fue brutal, literal la cosa más difícil que he hecho en mi vida. Tuve que aprender a caminar de nuevo, hacer fisioterapia todos los días, y el dolor era constante durante meses. Mis amigos fueron increíbles. Ellos básicamente se convirtieron en mi familia durante ese tiempo. Cuando me dieron de alta del hospital después de 3 semanas, no podía volver a mi dormitorio en la universidad porque estaba en un 3er piso sin elevador, y yo estaba en silla de ruedas. Kate habló con sus padres y ellos me dejaron quedarme en su casa, que estaba cerca de la universidad, y me cuidaron como si fuera su propia hija. Las facturas médicas eran absurdas. Estamos hablando de como $280,000 entre las cirugías, la hospitalización, los medicamentos, todo. Yo tenía seguro médico del estudiante, pero solo cubría una parte. Mis amigos, estos increíbles seres humanos, organizaron una campaña de GoFundMe y eventos para recaudar fondos, y entre todos juntaron suficiente dinero para cubrir lo que el seguro no pagaba. Mis padres no contribuyeron ni un centavo, nunca ofrecieron ayudar financieramente, nunca preguntaron si necesitaba algo. Durante los siguientes 6 meses, mis padres me llamaban ocasionalmente, siempre llamadas cortas, donde me preguntaban cómo estaba, pero nunca realmente escuchaban la respuesta. Siempre terminaban hablando de Lily, de lo hermosa que era, de todos los hitos que estaba alcanzando. Mi hermana Sophie nunca me llamó ni una vez, ni siquiera me mandó un mensaje de texto preguntando cómo estaba. Ellos seguían mandándome fotos de Lily por mensaje, tipo constantemente, y cada foto era como un recordatorio de que ellos habían elegido estar con ella, en lugar de estar conmigo cuando los necesitaba.
Intenté algunas veces tener conversaciones honestas con mis padres sobre cómo me sentía. Les dije que estaba herida, no solo físicamente, sino emocionalmente, por el hecho de que no habían estado ahí para mí. Mi mamá siempre decía cosas como, «Tienes que entender, Emma, acabábamos de convertirnos en abuelos, era un momento muy especial para nosotros», y mi papá agregaba, «Además, tus amigos estaban contigo, no estabas sola», como si eso justificara todo, como si el hecho de que mis amigos hubieran intervenido hiciera que su abandono estuviera bien. Después de como 1 año y medio de estas interacciones superficiales y dolorosas, tomé la decisión de cortar contacto completamente. Fue una de las decisiones más difíciles de mi vida, pero también sentí que era necesaria para mi salud mental. Les mandé un email explicando que necesitaba espacio, que su falta de apoyo durante el accidente me había causado un trauma profundo, y que no podía seguir pretendiendo que todo estaba bien entre nosotros. Bloqueé sus números, los eliminé de todas mis redes sociales, y básicamente desaparecí de sus vidas. Durante los siguientes 3 años, no tuve contacto con ellos para nada. Terminé mi carrera universitaria, me gradué con honores a pesar de todo lo que había pasado, conseguí trabajo como instructora de artes marciales mixtas en un gimnasio increíble, me mudé a mi propio departamento y construí una vida realmente buena para mí misma. Seguía en terapia procesando todo el trauma, tanto del accidente como del abandono familiar. Pero estaba progresando. Mis amigos seguían siendo mi familia elegida, y había aceptado que tal vez nunca tendría una relación real con mis padres biológicos. La paz que había construido se destrozó hace como 2 meses, cuando recibí un mensaje de mi tía Margaret, la hermana de mi mamá. Margaret y yo siempre habíamos sido cercanas cuando era niña, pero había perdido contacto con ella también cuando corté lazos con mis padres. Su mensaje decía que necesitaba hablar conmigo urgentemente, que había pasado algo en una cena familiar reciente que me involucraba y que yo necesitaba saber la verdad. Hablamos por teléfono, y lo que me contó me dejó absolutamente destrozada. Resulta que mis padres habían organizado una cena familiar grande para celebrar una promoción de Sophie en su trabajo. Toda la familia extendida estaba ahí. Tíos, tías, primos, todos. Y durante la cena, alguien preguntó por mí. Preguntó por qué yo no estaba ahí. Y mis padres contaron una versión completamente falsa de lo que había pasado 3 años atrás. Según la historia de mis padres, yo había tenido un accidente menor. Nada serio, solo algunos rasguños. Pero había usado el accidente como excusa para llamar la atención y hacer drama. Dijeron que me había enojado, porque ellos no habían dejado a Sophie inmediatamente después de dar a luz para venir a verme por un accidente que no era gran cosa. Contaron que yo había sido egoísta y celosa del bebé, que no podía soportar que la atención no estuviera en mí, y que por eso había cortado contacto con ellos. Básicamente me pintaron como una persona horrible, manipuladora y dramática, que había abandonado a la familia por razones superficiales. Margaret me dijo que toda la familia se había quedado impactada con esta historia, que muchos habían empezado a verme de manera negativa, pensando que yo era una persona terrible. Ella admitió que al principio ella también les había creído, pero que algo no le cuadraba de la historia, así que decidió contactarme directamente para escuchar mi versión. Le conté todo a Margaret. Le expliqué sobre las fracturas múltiples, las cirugías, las 3 semanas en el hospital completamente sola, la llamada donde mis padres me culparon, las facturas médicas astronómicas que mis amigos tuvieron que ayudarme a pagar, todo. Lloré durante toda la conversación, literalmente 3 años de emociones reprimidas saliendo de golpe. Margaret también lloró. Me dijo que no podía creer que mis padres hubieran hecho eso, que hubieran mentido tan descaradamente sobre algo tan serio. Margaret es como abogada o algo así, tipo sabe cómo manejar situaciones, y me preguntó si podía compartir la verdad con otros miembros de la familia. Yo le dije que sí, que honestamente ya no me importaba proteger a mis padres, que la verdad debía salir. Ella consiguió copias de mis registros médicos, con mi permiso, obviamente, y se los mostró a varios familiares, incluyendo a mis otros tíos y a mis abuelos. La reacción fue inmediata y masiva. La familia completa se puso en mi contra, bueno, en contra de mis padres, quiero decir. Mis abuelos llamaron a mis padres y los confrontaron, mis tíos hicieron lo mismo, y básicamente toda la familia empezó a distanciarse de Robert y Patricia. Nadie podía creer que hubieran abandonado a su hija durante un accidente tan terrible y luego hubieran mentido sobre ello durante años. La semana pasada fue el cumpleaños número 3 de Lily, y Sophie y mis padres habían planeado una fiesta grande con toda la familia. Mandaron invitaciones a todos, y según me contó Margaret, casi toda la familia declinó ir. Algunos fueron directos y dijeron que no querían estar cerca de mis padres después de lo que habían hecho.
Otros pusieron excusas, pero el mensaje era claro. La familia estaba boicoteando la fiesta en solidaridad conmigo. Y entonces, hace 4 días, mis padres aparecieron en mi departamento. No había hablado con ellos en 3 años. Los tenía bloqueados de todo. Y de repente están tocando mi puerta un sábado por la mañana. Al principio no los iba a dejar entrar, pero ellos empezaron a gritar desde afuera, diciendo que necesitaban hablar conmigo urgentemente, así que abrí la puerta solo para que dejaran de hacer escándalo. Mi mamá empezó inmediatamente con: necesitamos que vengas a la fiesta de Lily, y que le digas a la familia que todo está bien entre nosotros, que nos has perdonado, y que somos una familia feliz de nuevo. Yo me quedé ahí tipo: ¿en serio? ¿Eso es lo que vinieron a pedir? Mi papá agregó que la pobre Lily no merecía tener su cumpleaños arruinado por drama familiar, que era solo una niña inocente, y que yo debería pensar en ella. Les dije que no iba a mentirle a la familia, que no iba a pretender que lo que ellos hicieron estaba bien. Mi mamá empezó a llorar, diciendo que yo estaba siendo cruel, que estaba castigando a una niña inocente, que estaba destruyendo a la familia, y algo dentro de mí simplemente explotó. 3 años de terapia y trabajo emocional se fueron por la ventana en ese momento. Les grité todo, lo que había estado guardando. Les dije que me habían abandonado cuando más los necesitaba, que me dejaron sola y aterrorizada en un hospital sin saber si volvería a caminar normal, que sus amigos habían tenido que pagar mis cuentas médicas porque ellos no ofrecieron ayudar, que me culparon por un accidente que no fue mi culpa y que casi me mata. Les dije que habían elegido un bebé que acababa de nacer sobre su hija, que estaba luchando por su vida, y que luego habían mentido sobre todo durante años para verse bien frente a la familia. Mi papá intentó interrumpirme diciendo que estaba exagerando, que el accidente no había sido tan malo, y ahí perdí completamente el control. Le dije, literal gritando: ojalá tú hubieras estado en ese auto en lugar de mí. Ojalá hubieras sentido cada hueso rompiéndose. Ojalá hubieras pasado semanas sin poder moverte preguntándote por qué tu familia te odiaba tanto. Mi mamá empezó a decir algo sobre que estaba siendo dramática, y yo los empujé. Literal, físicamente los empujé fuera de mi departamento. No fue como un empujón violento, tipo: yo entreno artes marciales y fácilmente podría haberles hecho daño si quisiera, pero los empujé lo suficientemente fuerte para que salieran de mi espacio. Cerré la puerta en sus caras y me derrumbé en el piso llorando. Podía escucharlos del otro lado de la puerta amenazándome, diciendo que iban a llamar a la policía, pero eventualmente se fueron. 2 días después recibí un mensaje de Sophie, el primero en 3 años. Me decía que iba a presentar cargos contra mí por agresión, que había empujado a nuestros padres y que eso era inaceptable, que cómo me atrevía a atacar a personas mayores. También me culpó por arruinar el cumpleaños de Lily, diciendo que por mi culpa, su hija no iba a tener la fiesta que merecía con toda la familia ahí. Honestamente, en ese momento me sentí terrible, tipo empecé a dudar de mí misma otra vez. Había ido demasiado lejos. ¿Al empujarlos? ¿Debería haberme quedado callada? ¿Era realmente mi responsabilidad proteger el cumpleaños de una niña que básicamente no conozco? Llamé a Kate y a mis otros amigos y les conté todo. Ellos me recordaron todo lo que había pasado. Me dijeron que tenía todo el derecho de estar enojada, que mis padres no tenían ningún derecho de aparecer en mi casa exigiendo que mintiera por ellos. Margaret también me contactó y me contó que efectivamente casi nadie fue a la fiesta de Lily. Solo aparecieron como 3 personas de toda la familia extendida, y fue súper incómodo y triste. Parte de mí se sintió mal por Lily, porque ella es inocente en todo esto. Es solo una niña que no entiende por qué su cumpleaños fue tan raro. Pero la otra parte de mí piensa que mis padres y Sophie cosecharon lo que sembraron, que las consecuencias de sus acciones finalmente los alcanzaron. Hace 2 días tuve una conversación larga con Margaret. Fuimos a tomar café y terminamos, hablando por como 4 horas. Lloré, ella lloró, y finalmente pude sacar todo lo que había estado cargando durante 3 años. Le dije cuánto me dolió estar sola en ese hospital, cuántas veces me desperté de pesadillas reviviendo el accidente, cuánto me costó volver a confiar en las personas después de que mi propia familia me abandonara. Margaret me abrazó y me dijo que sentía mucho no haber estado ahí para mí, que si hubiera sabido la verdad habría estado en ese hospital todos los días. Ayer recibí un email de mis padres. No fue una disculpa real. Fue más como una media disculpa llena de excusas. Decían que tal vez deberían haber visitado el hospital, pero que estaban bajo mucho estrés con el nuevo bebé, que tal vez no manejaron la situación de la mejor manera, pero que yo también debería entender su perspectiva, que han sufrido mucho estos últimos 3 años sin tener contacto conmigo. No mencionaron para nada las mentiras que le dijeron a la familia. No.
Se disculparon por culparme del accidente. Básicamente minimizaron todo lo que hicieron. También mandaron un mensaje a varios miembros de la familia diciendo que habían hablado conmigo, que habíamos resuelto nuestras diferencias, y que no iban a presentar cargos por la agresión porque somos familia, y la familia se perdona. Lo dijeron como si ellos fueran las víctimas siendo magnánimas, como si me estuvieran haciendo un favor al no meterme en problemas legales por haberlos empujado fuera de mi casa después de que ellos aparecieron sin invitación exigiéndome que mintiera. No respondí su email. No planeo responder. No voy a darles la satisfacción de pensar que su no disculpa arregló algo. Porque no arregló nada. La verdad es que mis padres mostraron quiénes realmente son hace 3 años, cuando decidieron que yo no valía su tiempo ni su preocupación. Todo lo que pasó después, las mentiras, la manipulación, el intento de hacerme quedar mal con la familia, todo solo, confirmó que tomé la decisión correcta al alejarme de ellos. Esta mañana estaba dando una clase de artes marciales, y una de mis estudiantes, una chica de como 16 años, me preguntó si yo tenía miedo el día del accidente. Le dije la verdad, que sí, que fue lo más aterrador que me había pasado en la vida, pero que lo que vino después fue de alguna manera peor. Ella me preguntó qué quería decir, y le expliqué, sin entrar en muchos detalles, que a veces las heridas emocionales duelen más que las físicas, que tú puedes recuperarte de huesos rotos, pero recuperarte de traición familiar es mucho más complicado. No sé qué va a pasar ahora con mi familia, o lo que queda de ella. Sophie probablemente me odia. Mis padres definitivamente están furiosos de que su mentira se descubrió. Pero el resto de la familia, los tíos, primos, abuelos, todos me han estado contactando para disculparse por haberme juzgado mal y para ofrecer su apoyo. Margaret ha sido increíble, literal se ha convertido en la figura materna que necesitaba estos últimos años. Lily va a cumplir 3 años sin conocerme realmente, y probablemente va a crecer escuchando alguna versión distorsionada de por qué la tía Emma no está en su vida. Eso me pone triste, no voy a mentir, pero tampoco puedo sacrificar mi paz mental y mi salud emocional para mantener una relación con una niña cuya madre me amenazó con cargos legales y cuyos abuelos me abandonaron en mi peor momento. A veces todavía tengo pesadillas sobre el accidente. Me despierto sudando pensando que estoy atrapada en ese auto aplastado otra vez. Pero cada vez son menos frecuentes. Y mi terapeuta dice que eso es progreso. Las cicatrices en mis piernas son permanentes. Todavía tengo metal en mi cuerpo que probablemente voy a tener por el resto de mi vida. Y algunos días el clima frío hace que me duelan los huesos que se rompieron. Pero estoy aquí. Estoy viva. Estoy caminando y corriendo y enseñando artes marciales otra vez, y construí todo eso sin la ayuda de mis padres. Kate y mis otros amigos siguen siendo mi familia real. Ellos estuvieron ahí cuando nadie más estuvo. Pagaron mis cuentas cuando nadie más ofreció. Me sostuvieron cuando estaba rota tanto física como emocionalmente. Esas son las personas que merecen estar en mi vida, no personas que comparten mi sangre, pero que eligieron no estar ahí para mí cuando importaba. No sé si algún día voy a perdonar completamente a mis padres. Mi terapeuta dice que el perdón es para mí, no para ellos, que es una forma de soltar el resentimiento para poder seguir adelante. Todavía estoy trabajando en eso. Algunos días pienso que tal vez algún día, en el futuro lejano, podré tener algún tipo de relación superficial con ellos. Y otros días pienso que nunca quiero volver a verlos en mi vida. Y ambas opciones están bien, supongo, porque al final del día tengo que hacer lo que sea mejor para mi salud mental y mi bienestar. Lo que sí sé es que no voy a volver a dejar que me hagan sentir culpable por su abandono. No voy a mentir para proteger su imagen. No voy a pretender que lo que hicieron estuvo bien solo para mantener la paz familiar. La verdad salió, y sea lo que sea que pase ahora, al menos ya no hay secretos, ya no hay mentiras sobre lo que realmente pasó hace 3 años, y eso, en cierta manera, se siente como una victoria.